La primera lectura de hoy es de Números y es Moisés, bajo mandato de Dios, se nos presenta que había hecho una serpiente de bronce y la había colocado sobre un asta. ¿Qué había pasado? Que el pueblo en el desierto se había rebelado a Dios y maldecían a Moisés por haberlos sacado de Egipto y no tener que comer. Bueno, decían lo único que tenemos para comer es esa cosa. Se refería al maná. Dios entonces les manda serpientes que los muerden y mueren. Y reconoce el pueblo la culpa, habían hablado contra Dios y contra Moisés, y recurren a Moisés para que intervenga pidiéndole a Dios que les quite ese castigo. Cuando los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce, salvaban sus vidas. Bueno, análogamente, cuando Jesucristo es alzado en la cruz, quien lo contemple con fe, quien reconozca que llevó consigo a la cruz todo el veneno mortal del pecado, ese será salvado, tendrá la vida eterna. Ahora, ¿qué decir cuando no se lo reconoce ni acepta como único Salvador? Cuando se cree y se dice, está dicho, que muchos son los caminos a Dios. ¿Cómo que muchos son los caminos a Dios? Cuando hay un solo camino, y este es Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino. Él es el único camino al Padre, no hay caminos alternativos. Es el único camino a Dios, revelado en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús revela a Dios en tres personas y un solo Dios. Evidentemente, quien eso piensa y quien eso dice, no cree en Jesucristo como único Salvador. Esto, las palabras ya lo dicen todo, ¿no? No cree que es el unigénito de Dios y que solo es posible pasar de ser criatura, ciertamente amada por su Creador, a la dignidad de hijo, por la aceptación del único Hijo, Jesucristo. Él es el que nos hace hijos. Por Él podemos ir a Dios Padre, solo por Jesucristo. Como escribe San Juan en su prólogo, a cuantos lo recibieron, es decir, lo aceptan a Jesús, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Porque Dios nos ama, nos dio a su Hijo, para que aceptándolo a Él, podamos volvernos hijos de Dios. Y lo dice ahora en este pasaje del Evangelio de hoy. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y atención, porque si bien dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él y nadie más que Él, agrega luego, el que cree en Él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Es decir, el rechazo a Jesucristo es una autocondena. Cuando alguien le provoca escándalo a la cruz, que el Padre haya entregado al Hijo al suplicio, es porque se le escapa lo más importante, la gravedad del pecado ante la santidad de Dios. Para que Dios tenga que acudir a ese recurso, para decirlo de alguna forma, es porque el pecado es una ofensa grandísima a la santidad de Dios. No nos damos cuenta ni cuán santo es Dios, cuando alguien se escandaliza no se da cuenta, ni qué grave es el pecado. La santidad de Dios exige justicia, y esa justicia exige restaurar la amistad perdida del hombre con su Creador. El hombre por sí mismo no puede remediarlo, y la pérdida de la amistad lo lleva ¿a qué? A una separación definitiva, definitivamente apartado de Dios. ¿Quién entonces puede satisfacer la justicia divina? Alguien que sea totalmente santo. ¿Y quién puede cumplir con la voluntad amorosa de Dios de que el hombre pueda alcanzar la salvación? Uno solo puede hacerlo. Aquel amadísimo del Padre y que ame a los hombres con amor infinito y misericordioso. Alguien que pague en lugar de todos.
alguien que cargue el pecado de todos sobre sí. Allí está la clave, en el amor, porque Dios, el Padre, amó tanto al mundo que envió a su Hijo para el que crea en Él no perezca, no conozca la muerte eterna, sino que tenga vida eterna. La elevación de Jesucristo en la cruz es teofanía, es la manifestación del amor de Dios, o es la manifestación de Dios como amor, que salva al hombre, que quiere ser salvado, reconociendo el hombre, es decir, no a todos, por eso es a muchos y no a todos, porque solo se salva aquel que quiere ser salvado, reconociendo que en esa cruz está su salvación, creyendo en el crucificado, unigénito del Padre, es decir, el único que engendró el Padre en la eternidad, como único Salvador. Dejemos de ver en la cruz solo el dolor de Cristo, que fue inmensamente grande, y comencemos a contemplarla viendo en ella el amor. El amor del Hijo, que acepta el sacrificio para expiar por nuestros pecados y rescatarnos de la muerte eterna. El amor del Padre, que da a su Hijo amadísimo para la salvación del mundo, para no tener que destruirlo. La cruz, signo del más terrible entre los suplicios, para el cristiano es el árbol de la vida, el tálamo, el trono, el altar de la nueva alianza. De Cristo, nuevo Adán, dormido en la cruz, surge el admirable sacramento de salvación, que es la Iglesia. Esa sangre derramada, ese cuerpo entregado por nosotros, es Eucaristía. La cruz es el signo del señorío de Cristo sobre aquellos que en el bautismo a Él son configurados en la muerte y en la gloria. En la tradición de los padres, la cruz es el signo del Hijo del Hombre que aparecerá al fin de los tiempos. La cruz nos recuerda que la glorificación de Cristo pasó a través de ese suplicio. Es exaltada porque Jesucristo, Dios encarnado, se somete voluntariamente a la humillante condición de esclavo. La cruz era el tormento reservado a los esclavos, y el infame suplicio se vuelve imperecedera gloria. San Pablo, en su maravilloso himno de la carta a los cristianos de Filipos, dice: Cristo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, es por Dios Padre exaltado y a Él le concede el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. A quien por rebelión no se arrodilla ante el nombre, ante la presencia de Jesús en la Eucaristía, se declara a sí mismo apóstata. Y le caben las palabras de San Pablo en su primera carta a los Corintios, cuando dice: el mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. El cristiano que acepta esta verdad está crucificado con Cristo. Debe llevar cada día su cruz y seguirlo. La Iglesia, a través de toda su historia, en su peregrinar en la tierra como cuerpo místico, sigue el padecer de Jesucristo, que es la cabeza del cuerpo. La Iglesia es vituperada, burlada por el mundo, y lo peor, desde dentro. El mundo rechaza la cruz, la quiere fuera del alcance de la vista, le molesta la verdad de la cruz, no entiende el amor de Dios, rechaza todo sacrificio. Dios le viene a recordar lo que más odia. El mundo apóstata habla de fraternidad, de derechos humanos y de la madre tierra, desconociendo el amor y el derecho de Dios. Por eso la Iglesia de Cristo, la única verdadera Iglesia, es rechazada por el mundo. Y esta es hoy la prueba de autenticidad de la Iglesia, el rechazo, el desprecio. La falsa Iglesia, en cambio, es la que aplaude el mundo,
la que habla su mismo lenguaje. Nuestra iglesia, la Santa Iglesia de Cristo, seguirá a su Señor hasta su muerte, donde parecerá que ha desaparecido para siempre, para luego resurgir en gloria. Alabado sea Jesucristo.